¿Qué pasaría si decidimos cambiar el pasado de Mbappé? Volvamos para atrás en el tiempo. Estamos en 2017 y Kylian Mbappé está en el Mónaco. Después de una maravillosa temporada, el jugador recibe una oferta del PSG en forma de cesión, que un año después se convertiría en traspaso por un valor de 180 millones. Una locura para aquel momento. Pero ¿qué pasaría si Mbappé decide rechazar esa cesión, rechazar al jeque y cambiar el rumbo de su vida? Volvamos otra vez para atrás. Año 2017. Kylian Mbappé destaca en el Mónaco, pero en vez de recibir una oferta del PSG, recibe una oferta del Real Madrid. Florentino hace una llamada personal al jugador para convencerlo de que se vaya al Real Madrid con ellos con apenas 19 añitos. El sueño de Mbappé para jugar en el Real Madrid se cumple en 2024, solo que en vez de tener 24 años pasamos a que el jugador tenga 19 años y juegue en el actual Real Madrid. Así que en 2024 vamos a simular la carrera de Mbappé, solo que con 19 años y con otro tipo de plantilla, así que vamos a comenzar su historia. Pues bienvenidos chicos a un nuevo capítulo y como podéis estar viendo por aquí arriba, Kylian Mbappé está en el Mónaco. Lo he modificado todo, ¿vale? Para que Mbappé salga como estaban sus estadísticas en el FIFA 17 si no recuerdo mal. Y ya lo podéis estar viendo aquí arriba con 79 de media, con 19 años y con mucho potencial por delante. Y como hemos visto en el vídeo de la intro, vamos a modificar todo y Mbappé no se va a ir al PSG, sino que se va a ir al Real Madrid. Y aquí está chicos un jovencísimo Kylian Mbappé con 19 añitos entrando por las oficinas del Real Madrid. Y ahí está, porque el Real Madrid le daba la 9. Increíble, me sorprende la verdad. Y aquí lo podemos estar ya viendo vestido de blanco con 19 añitos, con 79 de media y con un futuro por delante que vamos a descubrir ahora mismo. Pero antes de empezar a simular la carrera de Kylian Mbappé, vamos a hacer un pequeño resumen de todos los títulos que ha ganado en el PSG y qué es lo que hace en el Real Madrid. Porque antes de comenzar hay unas condiciones. Vamos a simular 7 temporadas, que es lo que ha estado Kylian Mbappé en el PSG hasta llegar al Real Madrid. Entonces, vamos a simular las mismas 7 temporadas desde que tenía 19 años hasta que tenía 24, pero con la plantilla actual del Real Madrid. Quiero comprobar en 7 temporadas qué es lo que sería capaz de ganar si no hubiese ido al PSG y sí, quizás al Real Madrid o quizás en otro equipo. Así que como podéis estar viendo en pantalla, vamos a tener un mini resumen de los títulos que ha ganado Mbappé en el PSG. Y es que son 7 Ligue 1, 4 Copas de Francia, 2 Copas de la Liga, 4 Supercopas de Francia, una Supercopa de Europa, que esa no es, no sé si, creo que he incluido la que viene con el Real Madrid, pero bueno, en Google me sale con 21 títulos, pero no sé si ese título que ganó con el Real Madrid está metido ya, imagino que sí, así que si no serían 20 títulos. Así que nada, vamos a comenzar el modo carrera, la simulación de Kylian Mbappé con el Real Madrid con 19 años, a ver hasta dónde es capaz de llegar. Así que después de toda la chapa, es momento de simular la primera temporada y ver sus números. Ahora nos vemos. Pues ya hemos terminado una de las 7 temporadas y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido Mbappé en el Real Madrid en su primer año con 19 añitos. Así que vamos a hacer un resumen. Bueno, como podemos estar viendo, el Madrid llegó a la final. Vale, la Liga. En la Liga se quedó segundo con 90 puntos a 6 puntos del Barcelona. En la Supercopa de España la ganó. Ya podemos apuntar un título. En la Copa de España caímos en cuartos de final. Y como hemos podido ver, aquí creo que no estamos, en la Champions ha perdido en la final contra el Inter de Milán 0-4. Y vamos a ver los números de Mbappé. Y chicos, como podemos estar viendo, Mbappé ha jugado muchísimo, ha jugado 54 partidos, marcando 20 goles, subiendo de 79 a 82. Bueno, lo de José Lu, ¿qué es? ¿Alguien me lo explica? Bueno, pues terminada la primera temporada, toca empezar la segunda temporada y hay una cosa de la que tengo que estar pendiente y es el tema del Balón de Oro, ¿vale? Porque yo creo que Kylian Mbappé sí que tiene bastantes posibilidades de ganar el Balón de Oro en más de una ocasión, así que estaré pendiente. Y ahora vamos con el resumen de la segunda temporada de Mbappé en el Madrid. Chicos, hemos simulado la temporada número 2 y en porros del día tenemos esta noticia. Griezmann recibe el premio al máximo goleador con 29 goles en el Barça y en la Liga Española. Yo es que ya lo he visto. Así que nada chicos, después de eso vamos a mirar un resumen del Real Madrid durante toda la temporada y vamos a empezar con la Liga.
Y es que como podemos estar viendo, ha vuelto a quedar subcampeón de Liga. Increíble. La Supercopa de España se la lleva el Bilbao. En la Copa de España se la lleva el Mallorca. Pero mira estas semifinales, ¿pero qué es esto? Pero es que, ¿dónde está? Ah, que hemos caído en octavos contra los Osasuna, vale. Y en la Champions no estamos ni en la final, caímos en semifinales contra el Bayern de Múnich, así que tampoco este año sí que estamos en blanco de verdad. Y en cuanto a las estadísticas de Mbappé, podemos ver que ha mejorado la media, la verdad, ha subido a 86, ha jugado 53 partidos y ha marcado 24 goles. 23 Vinicius y 21 Bellingham, el tridente de arriba empieza a funcionar bien. Y vamos con la tercera temporada, y es que en cuanto a números, Kylian Mbappé está muy bien, pero en cuanto a títulos, el Madrid anda un poco flojete. Así que nada, vamos a simular la tercera temporada a ver si este año por fin consigue la Champions, porque está muy cerquita, la Liga se queda muy cerquita, así que vamos a ver qué pasa. Yo como siempre me iré a otro club porque no quiero interferir en nada de lo que haga el Real Madrid, porque como podéis estar viendo, el Real Madrid, cuando yo me voy, hace fichajes, porque por ejemplo fichó a Udogie, fichó a Alexander Arnold y además fichó a Stones, así que me imagino que el Real Madrid seguirá haciendo fichajes y yo no quiero interferir en eso. Bueno chicos, pues ya hemos simulado la temporada número 3 y yo creo que esta temporada sí que pinta bien en cuanto a títulos, así que vamos a ver. Porque nos hemos llevado la Liga, así que ya tenemos un título decente para Kylian Mbappé. Vamos a mirar más competiciones. Y es que la Supercopa también nos la hemos llevado, así que está bien, vamos con 2 títulos, vamos a ver si hemos conseguido un tercero. Aquí no chicos, aquí caímos en 16avos contra el Eibar. Y en la Champions no estamos en la final, no estamos en las semifinales y en cuartos caímos contra el Borussia de Dortmund. Así que apuntamos 2 títulos más para la era Mbappé y vamos a mirar sus estadísticas. Bueno, pues parece que esta no ha sido la mejor temporada de Mbappé porque solo ha conseguido 14 goles en 45 partidos, pero bueno, importante porque ha subido 3 de media y ya está plantado en 89 con 22 años. Así que nada chicos, vamos a por la cuarta temporada. Así que vamos a simular la cuarta temporada. Dejamos a Mbappé con su selección con 89 de media y a ver cómo nos lo encontramos. Y chicos, por fin Kylian Mbappé estaba nominado al Balón de Oro junto a Saka, junto a Martinelli y junto a Vinicius. Así que vamos a ver si se lo lleva Mbappé. Y chicos, finalmente el Balón de Oro se lo ha llevado Vinicius. La verdad es que hizo muy buena temporada, mejor que la de Mbappé, pero está nominado y eso ya es importante. Así que nada, vamos a seguir simulando lo que queda de temporada. Y chicos, por segundo año consecutivo conseguíamos la Liga. Segunda Liga de Mbappé y esto pintaba muy bien porque la superioridad que tiene este tío en el juego es increíble. Y es que como podéis estar viendo lo han nombrado como jugador del año en la Liga Española y es que no he visto los números, pero deben de ser brutales. Y todavía quedaba algo más chicos porque estábamos nuevamente en una final de la Champions, jugábamos contra el Manchester United y vamos a ver qué tal le ha ido al equipo. Y es que chicos, no solo ganábamos la liga, sino que también nos hacíamos campeones de Europa con Kylian Mbappé al mando y esta vez sí que tiene posibilidades de ganar el Balón de Oro. Muchísimas, así que aquí lo vemos levantando la Champions. Y chicos, después de esta maravillosa temporada que ha conseguido el Real Madrid consiguiendo doblete, vamos a ver qué más ha conseguido de títulos, porque vamos a ver qué tal le ha ido en la Supercopa, que también la ha ganado, y vamos a ver la Copa de España, que esta no la ha ganado. Bien, hemos vuelto a caer en 16avos contra el Eibar otra vez por segundo año consecutivo. Y después de esto, chicos, vamos a ver los números. Y como os he dicho, chicos, las posibilidades de ganar el Balón de Oro son muy grandes. Y es que como podéis estar viendo, Mbappé ha jugado 50 partidos y ha conseguido 40 goles y 18 asistencias. Si no se lleva este año el Balón de Oro, este juego es una estafa. Y otra vez, chicos, que vuelve a estar nominado Kylian Mbappé, era lo lógico y normal. Y si no pasa nada raro, yo creo que se va a llevar el Balón de Oro. Y aquí lo tenemos. Kylian Mbappé, Balón de Oro, algo que no consiguió en el PSG,
pero que sí ha conseguido en el Real Madrid. Y llegamos al final de la quinta temporada, tan solo quedan 2 y este año al Madrid no le ha ido muy bien, que digamos, porque en Liga ha quedado tercero, la Supercopa sí que la ha ganado, la Copa de España no, ni por asomo, es que no consigo ganar la Copa del Rey, es increíble. Y la Champions, bueno, la UEFA Super Cup también se la llevó y la Champions no se llevó nada porque caímos en semifinales con el Real Madrid. Y como podemos estar viendo, no ha sido la mejor temporada de Mbappé comparada con la del año pasado, pero sigue aquí, tiene buenos números, ha subido un +3 de media, así que vamos a por la temporada número 6. Y Kylian Mbappé vuelve a estar nominado, pero yo veo muy complicado, la verdad, que este año se lleve el Balón de Oro, porque viendo cómo ha ido la temporada, Vinicius tiene mejores números, así que no sé yo cómo terminará. Ahora lo veremos. Y se vuelve a llevar el Balón de Oro. Lleva 2 balones de oro. Increíble, porque la verdad que es la única temporada que digo, es que no ha hecho nada, realmente no ha hecho nada, pero bueno, se ha llevado el Balón de Oro, 2 balones de oro seguidos, así que lo apuntamos. Y chicos, estamos ante la penúltima temporada, tan solo queda una y como podéis ver, en la Liga no nos ha ido nada bien, en la Supercopa tampoco nos ha ido bien, en la Copa de España tampoco, y en la Champions volvimos a caer en semifinales contra el FC Barcelona. Así que es hora de ir a por la última temporada y ver cuáles son los títulos finales de Mbappé en el Real Madrid. Y por tercer año consecutivo, Kylian Mbappé vuelve a estar nominado al Balón de Oro, y si ahora se lo lleva, para mí sería una gran sorpresa, porque no me lo puedo creer. Tercer Balón de Oro, que no tiene sentido, supongo que se lo llevarán por media, porque no ha ganado títulos, no ha sido de los mejores goleadores de Europa, entonces no tiene sentido. Pero bueno, Kylian Mbappé, 3 balones de oro. Y chicos, llegamos al final de la temporada 7, aquí acaba todo y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido esta temporada. Porque es que la Liga se la ha llevado, o sea, está muy bien, terminamos la temporada con un título. En la Supercopa de España nos eliminaría pues el Barcelona. En la Copa de España, que no he ganado ninguna, por cierto, y también me voy a ir sin una Copa de España. En la Champions tampoco estábamos en la final y caíamos 5-1 contra el PSG. ¡Ay, Kylian! Y vamos a mirar los últimos números de Mbappé. Porque, chicos, Mbappé ha terminado con 96 de media, creo que es más o menos lo que tiene ahora, con 50 partidos y con 34 goles, y porque ya termina la temporada, pero es que me juego lo que sea, que si vuelve a simular se vuelve a llevar el Balón de Oro. Así que chicos, vamos a hacer un resumen de todos los títulos que ha ganado Mbappé en el Madrid. Y llegó la hora de hacer el resumen de títulos, así que vamos a ir contándolos todos. Lo que yo tengo apuntado, y si no me he saltado nada, Mbappé ha ganado en el Real Madrid 3 Supercopas de España, 3 Ligas, 2 Champions, 1 Supercopa de Europa y 3 balones de oro. Lo de que yo me vaya sin una Copa del Rey, a mí esto me lo tiene que explicar alguien. Así que nos vamos con un total de 12 títulos comparado con los 20 que ganó en el PSG, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que el PSG está en la Liga de Granjeros y el Real Madrid está en otra liga. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu like, de suscribirte, de activar la campanita para más vídeos como este, y si tienes algún jugador que te gustaría que hiciese la simulación de la carrera, no te olvides de dejármelo en los comentarios, que yo lo estaré leyendo.